Durante estas últimas semanas he estado compartiendo sobre momentos muy importantes dentro del ministerio del Señor Jesús, palabras muy importantes que Él enseñó y Él predicó. Y hoy, después de haber leído el Salmo 91, cuando el Señor habla de la confianza que debemos de tener nosotros los creyentes en las situaciones complicadas, como por ejemplo lo que estamos viviendo, las plagas que estamos viviendo, las enfermedades que estamos viviendo. Hay un pasaje aquí en el Evangelio de Marcos que quisiera que consideráramos ahora. ¿Qué hacía la gente cuando estaba pasando por tiempos de plagas? ¿Qué hacía la gente de la época del Señor Jesús cuando sabían que Él estaba por ahí, que Él estaba predicando, que Él estaba manifestando su gloria? Capítulo 3 del Evangelio de Marcos, en el versículo 10. Marcos capítulo 3, el verso 10, si lo podemos poner en pantalla. A ver si lo tenemos, Santiago. Santi, eso. Fíjense en vamos a ver este pasaje, pero vean lo que pasaba aquí. A lo mejor de repente no nos damos cuenta de lo que sucedía en estos tiempos, pero dice bien clarito Marcos, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas que caían sobre él, sobre el Señor. Esto es algo muy interesante, lo que dice la Escritura en este pasaje. Caían sobre él. ¿Sí? Si nosotros nos leemos el contexto, el Señor está llevando su ministerio a cabo. Está en un momento muy, muy relevante. Pedro, ¿estás ahí, Pedro? Santi, chequen afuera a ver qué está pasando. No va a ser algo raro. ¿Qué está sucediendo ahí? Hay que pararlo. Si no se vayan a lastimar. Está el Señor en su pleno momento importante de su ministerio. Podemos irnos al verso 7, por favor, del mismo capítulo 3. El Señor está ministrando a la gente, el Señor está haciendo grandes obras maravillosas. Y dice aquí: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. El Señor se daba cuenta que la gente venía en tal manera que se amontonaban. Les decía que el viernes que estuve en el hospital, en mi tratamiento, mi hija Ana Lucía iba conmigo. Era impresionante la cantidad de gente que estaba en los pasillos del hospital, esperando que los atendieran para ver si tenían el virus o no. Estaban bien, la gente estaba bien, estaban normales. De hecho, les estaban tomando la temperatura y todo, y les decían: ¿está usted bien? ¿Puede irse a su casa? No, yo quiero que me atiendan. Y empezaron a gritar. Que los atendieran, que por qué no los atendían. Y luego les traían unas hojas para que las llenaran, porque había que llenar una cierta información. No querían llenar nada, no querían dejar datos, no querían nada. Lo único que querían era que les tomara la muestra. Pues ¿cómo te tomo la muestra si no sé ni cómo te llamas? Y estaba un caos completo en el hospital, un caos. En el pasillo donde se hacen los análisis de sangre. Aunque esta muestra ni siquiera necesita análisis de sangre. Te toman con un Q-tip, te toman muestras de tu nariz, de tu moco, de la nariz y de la garganta, y ya, ni siquiera te tienen que picar. Y era una cantidad de gente impresionante, amontonada. Mi hija y yo no podíamos entrar. Todos los viernes a mí me toman una pequeña muestra de sangre. Y no podíamos entrar, no podíamos entrar al lugar donde te toman las muestras, de la cantidad de gente. Y todos gritando. Me asomé al mostrador
Y de los muchachos que están ahí, que son los que hacen el trabajo, me vio uno y me dijo: vaya, allá vamos a donde usted está, allá vamos a tomarle la muestra. Y ya me fui yo al centro de diálisis, y ahí llegaron y me tomaron la muestra para hacerme el examen que necesitaba de todos los viernes. Pero era realmente impresionante el asunto, realmente impresionante. Yo nunca había visto algo así en el hospital, y todos por la misma causa. La gente va a correr, la gente va a buscar la ayuda donde ellos creen que la van a encontrar, donde ellos creen que se las pueden dar, aunque ahorita están diciendo: no hay manera. La ciencia dice: no hay medicina, no hay nada que te pueda quitar eso hasta ahorita. No lo hay. El mismo cuerpo lo tiene que desechar o no hay otra opción. Te pueden dar algo para tratar de quitarte el dolor de cabeza, te pueden dar algo para ayudarte a respirar, te pueden dar algo, pero el virus no se va a ir. No hay todavía vacuna, no existe hasta este momento. Por eso está la alarma y la alerta como está ahorita. Pues en la época del Señor Jesús, cuando la gente oyó que había alguien que hacía maravillas y milagros, pues corrieron al Señor, fueron a Él. El Señor dice aquí en el verso 9, les dice a los discípulos: está en el mar de Galilea. Imagínense, el mar de Galilea es como un lago grande, imagínense como la presa de la Boca, pero unas 10 veces más grande. Es muy grande, por eso le llaman mar, porque de orilla a orilla no se alcanza a ver muy bien. Sí. Y el Señor está ahí en la Galilea, está cerca de este gran lago, y les dice: tengan lista la barca, porque es tanta la gente que se está viniendo que para yo poderme subir a la barca y estar un poco más protegido de tanta gente. Pero dice aquí la Escritura, en el verso 10, había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Esto es algo que debemos de considerar en el tiempo que estamos viviendo ahora. Considerar cuán importante es para nosotros llegar al Señor. No vamos a encontrar otro refugio igual, no vamos a encontrar otra esperanza igual, no vamos a encontrar una medicina igual a la que el Señor nos puede dar y brindar en este tiempo. Hay mucha gente que está ahorita desamparada, angustiada, están temerosos, y quizás las cosas se van a poner un poco más complicadas en las próximas 2 semanas o 3, o de aquí en adelante. No sabemos. Y necesitamos nosotros ejercitar nuestra fe. Les decía yo a Joel ahorita: es tiempo de tener fe, pero estar protegidos, protegernos. La fe es el ejercicio de lo que nosotros creemos en el Señor, y este es un tiempo de protegernos, este es un tiempo de estar alertas, este es un tiempo de tener cuidado, de acercarnos al Señor, de ser cuidadosos. Porque si en este momento nosotros queremos ejercer la fe, pero nos descuidamos, estamos en una situación complicada. Ahora, aunque nuestro cuerpo llegara a enfermarse, tenemos del Señor la medicina necesaria para poder transitar por el tiempo difícil, por el tiempo de la enfermedad, aún si fuera así. Y como les decía en la mañana cuando vimos el Salmo 91, es muy diferente caminar por un tiempo difícil de la mano del Señor que caminar sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y va a haber mucha gente asustada, mucha gente temerosa, mucha gente preocupada. Yo ya lo estoy viendo ahí en el hospital, y me atrevo a pensar que vayamos al hospital que quieras y va a estar complicadísimo el asunto, va a estar lleno de gente. Ahorita solamente en 2 hospitales se pueden hacer la prueba. Uno es en el hospital universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y el otro es en el hospital Muguerza del centro. Nada más en esos 2 lugares hasta ahorita. Todavía no hay otro lugar que el gobierno haya abierto, y en el momento en que lo abran se va a llenar, y si ponen camiones a que vayan y chequen a la gente, se va a llenar. ¿Sí? Va a ser algo difícil. Por otro lado, son pruebas costosas, no te las están regalando así tan de gratis. ¿Sí?
son pruebas costosas. En el hospital, en el Muguerza vale 4,600 pesos la pruebita. O sea, no es algo tan barato. Y tenemos que estar nosotros atentos, cuidadosos, tenemos que estar ejerciendo nuestra fe, necesitamos protegernos, utilizar las medidas de protección que son las recomendadas, la higiene sobre todo. Qué interesante que en la Biblia se habla mucho de la higiene de las manos, el lavarse las manos, era un rito religioso. Cuando la gente entraba al templo, se bañaban antes, había baños públicos para entrar al templo. Si no entrabas bañado, no entrabas. Así, tan sencillo como eso. Porque aparte de que venían del desierto y venían por el polvo y venían por todo, llegaban sudados, llegaban llenos de polvo, necesitaban también bañarse y necesitaban protegerse, todos los que estaban adentro. Y el pueblo de Israel es un pueblo que ha sabido confrontar las grandes epidemias, las grandes crisis. Cuando fue la peste negra en la Edad Media, esa enfermedad que atacó Europa, que la gente se moría por centenares en las calles, esa enfermedad que era contagiada por las ratas. Las ratas mordían a la gente y pasaban como una especie de rabia y se moría la gente. Pero con los judíos no, a los judíos no les pasaba eso, porque su sistema de vida era de tanta limpieza que no tenían ratas en su casa. No había donde las ratas comer nada, no había donde las ratas buscar algo, nada les atraía a las ratas, ¿sí? De las casas de los judíos. Y los judíos, la gente judía no le afectó una peste de ese calibre, por nada más tener medidas de higiene, nada más, ¿sí? Eso era importante. Alguien dice, aparte, no se comían los gatos, ¿sí? Los gatos los tenían y los gatos eran el enemigo número uno de las ratas. Entonces los gatos hacían su trabajo. Y el judío no comía gatos, no comía ese tipo de animales, que los europeos estaban muriendo de hambre y se comían lo que tuviera patas. ¿Sí? Y la higiene es una regla fundamental, no hay que menospreciarla. Si hay que estarnos lavando las manos, si hay que estar haciendo este tipo de trabajos, hay que hacerlo, hay que tener cuidado. Simplemente son las medidas preventivas. Me dice mi doctor, cualquier grupo donde tú estés, que sea mayor de 25 personas, ya es un grupo de riesgo. Sí, sobre todo si no se conocen. Si vas a una tienda, si vas a un restaurante, si vas a la calle, si vas a algún lugar público y hay más de 25 gentes, ya estás en una situación de riesgo. Y ahí es conveniente usar medidas, si vas a estar ahí, usar medidas de protección, ¿sí? Usar tapabocas, tener cómo lavarte las manos luego, cosas así, porque este virus se va por este lado. Y es importante que estemos atentos y que estemos alerta, porque son medidas de precaución, de prevención. Y eso es algo que debemos de considerar. Mi hijo Andrés, que está viviendo en Canadá, ayer hablábamos con ellos y dice, las cosas iban muy bien aquí, estaba toda la gente muy tranquila, estaban todas las cosas, sí había habido casos, hay como 100 casos en Canadá, porque la gente viaja mucho, y hasta la esposa del primer ministro estaba infectada. Dice Andrés, y todo estaba muy bien, hasta que en Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos dijo que iba a parar los vuelos de Europa. Ahí se vino la histeria acá. Y empezó todo el mundo a irse a las tiendas a comprar cosas, porque pensaron, esto ya ahora sí nadie lo va a parar, ¿no? Dice, pero estábamos muy tranquilos, estábamos muy bien hasta ese momento. Las universidades pararon clases. La universidad donde él está, ahí en Vancouver, son 60,000 alumnos de todas las carreras. Ingenierías, medicina, todo. Y la escuela de él, que es el área de teología, pararon clases también. Y todo se va por línea, todo lo van a hacer por internet en este tiempo. Sí están las cosas complicadas. En Monterrey están parando clases en todas partes, por lo menos hasta después de Semana Santa. Pero todo eso es preventivo. De nada sirve parar las clases si no seguimos las reglas básicas de la prevención. De nada va a servir si no seguimos las reglas de higiene bien, si no seguimos las reglas de protección bien, de cuidado si estás en grupos donde hay mucha gente. Si no seguimos esas reglas, de nada sirve que se paren las clases o se paren los trabajos o se pare todo, si de todas maneras vamos a estar en lugares de contagio. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que manejarnos con precaución. Pero por otro lado, es un momento para ejercer la fe. Va a haber mucha gente desesperada a tu alrededor, va a haber gente angustiada cerca de ti, ya no las que están fuera, lejos, con los cuales tú puedes hablarles de la fe en el Señor Jesucristo. Porque dentro de una sociedad como la nuestra,
Cuando la misma ciencia te está diciendo, no tenemos la vacuna, no tenemos cómo parar esto. La única manera es que ustedes hagan las medidas para pararlo. No hay otra forma. Y si ya te contagiaste, pues que tu cuerpo aguante. ¿Sí? Por eso de la población la parte vulnerable son las personas ancianas. Es la parte más vulnerable, porque son los que tienen menos defensas, son los que traen a lo mejor más problemas de salud, son los que están más expuestos. Los niños, los jovencitos, las personas maduras están libres mientras no estén en un tratamiento médico o no estén enfermos de alguna enfermedad pesada. Sus defensas están bien y no debe haber problema en este momento. Pero las cosas pueden cambiar en cualquier ratito, si el virus se hace más agresivo, si se hace más resistente, etcétera, etcétera. De tal manera que ahorita hay que seguir todas estas medidas, ejercer la precaución, pero por otro lado somos hombres y mujeres de fe. Y es el tiempo de ejercer también nuestra fe. Nuestra fe es como un escudo en estas ocasiones. Nuestra fe nos ayuda a acercarnos a quien es nuestro escudo y nuestra fortaleza, nuestro castillo y nuestra fuerza. Las plagas en el Antiguo Testamento se mencionan mucho, en el Nuevo Testamento no tanto. De hecho, yo creo que este es uno de los poquitos pasajes que se menciona el concepto de las plagas en todo el Nuevo Testamento, en el ministerio del Señor Jesús. En el Antiguo Testamento había muchas plagas, las plagas de Egipto y otras más, a otras naciones y al mismo pueblo de Israel, y se consideraban que eran actos de Dios, de justicia de Dios, sobre una nación que estaba cayendo en muchos problemas, de muchos tipos, problemas de desórdenes sociales, problemas de idolatría, problemas de muchos conflictos. Y los profetas y los autores del Antiguo Testamento consideraban que todas estas situaciones eran juicios de Dios, anticipados. De tal manera que si Dios está ejecutando un juicio en este tiempo, pues nosotros sus hijos tenemos una forma diferente de ver las acciones de Dios que la gente que no tiene una comunión con Dios cercana, que no le conocen, deben de estar asustadísimos. En el caso nuestro es diferente, porque aunque sabemos los peligros que hay, tenemos la confianza de que el Señor está con nosotros y nosotros en comunión con Él. Y es tiempo de ejercer la fe personal, es tiempo de compartir de nuestra fe a otros. Platica un gran hombre de Dios que él era un hombre de Dios y tenía su fe. Estamos hablando de la época en que llegan los europeos a Estados Unidos, 1700 y pico, y venía en un barco, cruzando desde Inglaterra hasta Nueva York, todo el mar. Y venía en el barco, y dentro del barco venía un grupo de cristianos también. Y él se dio cuenta y él se sentía que era más intelectual, que sabía más Biblia, que sabía más cosas que estos otros cristianos que se veían más sencillos. De repente se viene una gran tormenta y el barco empieza a quejarse, el barco empieza a producir ruidos, empieza como que se quiere quebrar, ¿sí? Y ustedes saben que si un barco se abre, pues se inunda y ya se inunda y naufragas y no hay cómo. Y dice que estaba la tempestad a todo lo que daba. Y él dice, me agarro de donde puedo en mi cuarto, pero empieza a escuchar, junto con toda la tormenta, empieza a escuchar cantos de alabanza. Y va buscando, ¿dónde están los que están cantando cantos de alabanza a Dios? Y se topa con este grupo de cristianos sencillo, un grupo de cristianos que estaban en ese momento alabando a Dios y adorando al Señor. Y entonces él les pregunta, ¿qué están haciendo? Y dice, es que si el Señor nos llama a su presencia ahorita, queremos irnos alabando su nombre. No nos queremos ir asustados, no nos queremos ir temerosos. Y entonces, ya que pasó la tormenta y que sobrevivieron y que él se da cuenta, habla con ellos, tiene una reunión con ellos y les pregunta, a ver, ¿qué tipo de fe tienen ustedes? Y llegó a una conclusión este hombre y escribió todo un tratado de cristianos que no le tenían miedo a morir. Simplemente no tenían miedo a morir. Y cuando ellos veían que estaba la tempestad y que se podían naufragar y podían morir en el mar, ellos decían, preferimos morir alabando al Señor que morir asustados, escondidos, pensando que eso es lo mejor que podemos hacer.
como si por estar escondido el barco esa parte no va a naufragar. Y este gran hombre de Dios aprendió una lección muy fuerte. A veces los cristianos no estamos preparados para los tiempos difíciles. A veces los cristianos, cuando todo está bien, estamos bien padre, bien contentos, todo está muy súper bien, pero cuando empieza a haber problemas, cuando empieza a haber situaciones adversas, ahí nos doblamos, ahí entra el temor, ahí entra la angustia, como si no tuviéramos fe, como si no conociéramos a quién es nuestro proveedor, quién es nuestro sanador, quién es nuestro Señor, quién es nuestro Rey, quién tiene cuidado de nosotros. Y yo se los puedo decir, en este año y medio, es muy diferente, y lo veo todas las veces que voy al hospital, es muy diferente una persona con una enfermedad como la que tengo yo, agarrado de la mano de Dios, que los que tienen la misma enfermedad, pero están asustados, temerosos, pensando en cualquier momento me puedo morir. Es muy diferente la manera de sobrellevar la situación adversa. De tal manera que estos son tiempos de afirmarnos en el Señor, de afirmarnos en nuestra fe, de creer en Él, de acercarnos al Señor. Aquí dice que las multitudes corrían para tocarlo y caían sobre Él, se iban sobre Él, de la necesidad tan fuerte que tenían de un sanador, de alguien que los librara de la plaga, de la enfermedad. Y te voy a decir una cosa, la gente está exactamente igual ahorita, nada más que no corren al Señor algunos, corren a otros lugares donde piensan que se pueden proteger, corren a otras fuentes donde ellos piensan que se pueden proteger, que pueden estar libres. Yo te invito a que en esta oportunidad que el Señor nos está dando, en este tiempo de prueba, seamos, ¿se acuerdan lo que decíamos el domingo pasado? Sal de la tierra y luz del mundo. Seamos bienaventurados, hombres y mujeres bienaventurados. Y eso lo van a notar otras personas y te van a preguntar, se van a acercar a ti, van a pedir de ti, ¿qué opinas? ¿Qué dices? Y aquí la respuesta es: acércate al Señor, cree en Él, confía en Dios. Mira, el Señor nos dice en su palabra que tengamos confianza en los tiempos de plagas, en los tiempos difíciles. Ejercitemos la fe, acompañada de la precaución, pero la fe es lo que va a imperar, la fe de nosotros los creyentes. La iglesia debe estar preparada para pasar por estos tiempos y tiempos aún más complicados. Esto, mis amados hermanos, si leemos el Apocalipsis, esto no es nada para los tiempos que la iglesia va a vivir cuando vengan de veras los tiempos difíciles. Esto es una plaga de un virus, nada más, nada más. Y la iglesia debe estar preparada y está preparada para pasar por tiempos como estos y aún más complicados, aún más difíciles. ¿Y quién es la iglesia? Personas como tú y como yo. De tal manera que es tiempo de afirmarnos en el Señor, es tiempo de estar orando unos por otros, es tiempo de apoyarnos unos a otros, es tiempo de buscar del Señor y compartir de Él y de su gracia y de su amor y de su poder con otras personas. A mí no me gusta mucho cuando hay personas que dicen: pues ya no me queda otra más que acercarme a Dios, ya intenté todo, ya me dijeron que no hay remedio, que lo que yo tengo no hay remedio, entonces lo único que me queda pues es acercarme a Dios. No me gusta mucho esa frase, pero ahorita no hay otro remedio. Ahorita no hay otro remedio, porque la ciencia y el intelectualismo y los gobiernos todos están diciendo: no podemos más que parar las cosas, no podemos más que decirles que no haya clases, que no se junten tantos, que cancelar los eventos masivos. No pueden hacer más. En los hospitales ahorita, fíjense qué impresionante, no están dejando que la gente que tenga el virus se quede en el hospital, los mandan a su casa y que en su casa ahí estén en cuarentena. Ni siquiera nos quieren dejar en los hospitales. Entiendo que nada más una persona está en un hospital porque es socio,
ganancioso del hospital, porque él es uno de los dueños. Y lo tienen en un lugar totalmente aislado, porque se puede contagiar cualquier gente. Entonces, a los que descubren que tienen el virus, los mandan a su casa, y que en su casa estén tranquilos. No hay otra opción. Ni siquiera te pueden atender. Y ahora sí que no tenemos otra alternativa más que acercarnos al Señor y pedir al Señor que Él sea nuestro escudo, nuestra fortaleza, que Él sea nuestro protector. ¿Estamos de acuerdo? Que el Señor nos dé esa fe que necesitamos y que nosotros tomemos las medidas de protección adecuadas. ¿Ok? Cuida a tus hijos, cuídate. Los síntomas, según mi doctor, que está muy metido en este rollo, se los compartía anteriormente. Fiebre que no se puede controlar. Ese es el síntoma principal. Tienes fiebre, tienes calentura, y aunque te tomas las cosas para bajarla, no se baja. Puedes tener tos, pero la tos es seca. O sea, si tú te pones tu mano y toses, tu mano se queda seca. O sea, no estás tirando nada. Es una tos seca. Hay un malestar general, un debilitamiento muy fuerte en tu organismo. Te empiezas a sentir muy débil. ¿Sí? Esos son los 3 síntomas principales. Pero el principal es fiebre que no se puede bajar. Aunque te bañes, aunque te tomes pastillas, ahí está. ¿Sí? Entonces en ese momento es cuando hay que tomar cartas en el asunto, porque eso es lo que van a checarte en el hospital o en el lugar a donde vayas. Te van a checar la fiebre, y si la fiebre no baja, entonces ahí ya te atienden de otra manera que a los que sí les baja. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengan nada más cuidado en estos síntomas, y estamos al pendiente, estamos orando y estamos unidos unos a otros. Si por alguna razón llegamos a parar las reuniones los domingos, les avisaremos para que estén avisados antes de que no tendríamos razón de tener la reunión, pero eso tendría que ser ya una orden desde el gobierno, de la Secretaría de Salud, que impida las reuniones masivas. Hasta ahorita, les comento, 25 personas, no estamos todavía en área de riesgo. Hasta arriba de 25 personas, y sobre todo que no nos conozcamos. Ese sería el asunto, que alguien estuviera tosiendo, que alguien estuviera con alguno de estos síntomas y que estuviera en la reunión, pues ahí habría que tener cuidado. En la iglesia de mi hijo Andrés, a todas las personas mayores de 65 años les pidieron que no asistieran, a todos los demás sí, pero por precaución el pastor dice: es la primera vez que le hablé a gente para decirle no vengas a la iglesia. En todos mis años, es la primera. Dice: nunca pensé que iba a llegar un momento en que yo le hablara a alguien y le dijera no vengas a la iglesia, pero es por su bien, es por el bien de todos, es por tener seguridad. Entonces, mayores de 65 años necesitan tener cuidado, porque ya están en la época de riesgo. Sobre todo los que tienen ya más de 70, más de 80, va subiendo la tasa, y hay que tener cuidado, nada más tener cuidado. Eso es lo importante. Y atenderte, no te quedes con las tosecitas, no te quedes con los malestares, no te quedes con eso, hay que atenderlos. ¿Ok? Que el Señor nos guíe, que el Señor nos ayude. Entonces termino con estas palabras. Marcos capítulo 3, verso 10. Si podemos poner el 10 otra vez, hijo. Y vamos a leer el 10, el 11 y el 12. Dice, verso 10, si podemos, Santiago. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y viene el verso 11 y 12, y con esto terminamos. 11, verso 11. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Yo no sé si este virus del COVID sea un espíritu inmundo,
No lo sé, no me atrevería todavía a decirlo, pero parece que sí. Cuando la Biblia habla de estos espíritus inmundos, estos seres vivos, que lo atribuimos a demonios, a ejército de Satanás, a mí de repente me inclino a pensar por la expresión que pueden ser este tipo de virus y de bacterias y de cosas que dañan tanto el cuerpo. No precisamente nada más demonios o ángeles, porque tenían la capacidad de estos seres, estos espíritus inmundos, de meterse en la gente, de meterse dentro de ti. Y de pronto yo pienso, y donde vayan siendo virus y bacterias y cosas por el estilo, ¿por qué no? Porque la función de estos virus y de estas es dañarnos, es dañarnos. Y parece ser que todo ser vivo, porque estos virus son seres vivos, tienen su cadena de RNA y de DNA, o sea, tienen, nada más que sí, me decía mi doctor, ya los vimos en el microscopio electrónico, sí se ven, es cómo se mueven y lo que hacen, están vivos. Y lo que están buscando es un medicamento que los parta, que los destruya. Hasta ahorita no lo han encontrado, y que no cause daño en el hombre. O sea, matarlos. Hay que matar esos virus, ¿sí? Antes de que te maten a ti. Y de pronto yo pensé, y donde vayan siendo espíritus inmundos, este tipo de seres vivos, ¿sí? Pues aquí dice que los espíritus inmundos delante del Señor se postraban y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas Él los reprendía mucho para que no le descubriese. ¿Cómo nosotros entonces atacar a estos espíritus inmundos, a estos seres, a estos virus? Pues en el nombre del Señor los reprendemos. En el nombre del Señor. Y si ellos se someten a la voluntad de Dios, que todo ser vivo se somete a la voluntad de Dios, todo ser vivo, toda la naturaleza se somete a la voluntad del Señor, pues estamos haciendo lo correcto al reprenderlos en el nombre del Señor y decirles: en el nombre del Señor Jesús, tú para afuera, tú sales de aquí, tú no tienes lugar en mi cuerpo, tú no tienes lugar en mi casa, tú no tienes lugar en mi familia, tú no tienes lugar, no, como dice la Escritura, no tienes parte ni suerte, tú no tienes por qué estar en este lugar. Y los reprendemos en el nombre del Señor. Les digo una cosa, no tenemos otra opción, no hay otra. Ahora sí que no es repréndelos y vacúnate, pues no hay vacuna. Repréndelos y tómate una pastilla no hay. Y es una situación impresionante para nosotros como iglesia. Y no nada más reprender este virus, reprende cualquier enfermedad, cualquier cosa que sea contraria a ti, repréndele en el nombre del Señor y dile: tú no tienes parte en mi vida. Enfermedad, estado de desánimo, enojo, iras, tú no tienes parte en mi vida. En el nombre de Jesús quedas fuera. Te reprendo en su nombre y quedas fuera. Tú y yo le podemos decir a estas entidades inmundas, a estos espíritus inmundos: este cuerpo es templo del Espíritu Santo, tú no tienes por qué estar aquí, para afuera. Si es que entró, y si no, simplemente no entras. Prohibido el paso en el nombre de Jesús, tú no puedes entrar. Estamos hablando de virus, estamos hablando de esas entidades que entran al cuerpo. O sea, no estoy hablando nada más de un órgano que no está funcionando bien o de una cosa diferente. Estamos hablando de seres vivos que se meten al cuerpo a dañarlo. Sí, y ahí están. Repréndelos en el nombre del Señor. Porque si esos caben dentro de este grupo de espíritus inmundos, pues que queden fuera en el nombre de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? No tengamos miedo, tengamos precaución. No usemos la fe para aventarnos así nomás, sino seamos cuidadosos, atentos, alertas.
Usemos las medidas de precaución, sí, pero al mismo tiempo compartamos del Señor con aquellos que necesitan escuchar que hay una palabra de fe, hay una palabra de esperanza. Tenemos un Salvador, un Redentor. Tenemos a alguien que murió en la cruz del Calvario y ahí, por sus llagas, somos nosotros curados, porque Él llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias, las llevó en la cruz del Calvario. Y ahí quedaron, se pagó el precio y ahí quedaron. De tal manera que tú y yo tenemos la gran bendición de tomarnos de su mano y vivir como hijos de Dios. Que el Señor sea con nosotros, que el Señor nos ayude, que el Señor sea con cada uno. Vamos a terminar orando, dándole gracias al Señor por todo su cuidado y por todas sus bendiciones. Les voy a pedir a aquellos que tengan celulares y usen WhatsApp, déjenme su número, por favor, para estar en contacto con ustedes por el WhatsApp. O sea, dame tu número celular si usas WhatsApp. Y si no, pues también déjamelo para tenerlo a la mano. Sé que mi esposa tiene muchos, pero por si alguien no tiene, si tienes celular o un número de teléfono de contacto y usas WhatsApp, déjanoslo para estar en contacto con cada uno, que nadie se nos pase. Muy bien, vamos a terminar con un tiempo de oración. Cada uno ahí en nuestros lugares. Y si tú sabes que Jesús es tu libertador y es tu sanador, yo te invito a que te acerques a Él ahora, ahí donde estás, en fe. Acércate al Señor y dile: aquí está mi vida, Señor, sé tú el Rey, que este cuerpo sea templo de tu Espíritu, que todo lo que yo soy, Señor, rendido a ti, sea el lugar de tu habitación digna. De tal manera que yo confieso que todo lo que soy es para ti, Señor. Quiero presentarlo como un sacrificio vivo, santo y agradable. Mi cuerpo, Señor, lo pongo delante de tus pies. Mi alma, mi espíritu son tuyos. Mi mente, Señor. De tal forma que yo te pido que tú tomes, Señor, este lugar, esta habitación, este cuerpo, y así también me permitas anunciar a mis amigos, a mis familiares, este mensaje de esperanza, donde cada uno de ellos también puedan decirte a ti: aquí está lo que yo soy, aquí está mi cuerpo, aquí está mi corazón. Ven, Señor Jesús, y haz morada. Y siendo tú, Señor, el Señor de mi vida, el Señor de mi cuerpo, siendo tú quien mora en mí, yo te pido que cualquier espíritu inmundo que quiera entrar quede fuera, quede detenido, quede prohibido, Señor, acercarse. Y este mensaje de esperanza lo pueda compartir con mis familiares y mis amigos, que aun aunque ande por alguna situación en lugares de contagio, nada de esos espíritus inmundos, nada de esta enfermedad tome lugar, Señor, en mi cuerpo. Pido que tú lo hagas, y si llega a suceder, sé que caminando contigo tú eres mi protector, tú estás conmigo, tú eres mi sanador, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, y tú me ayudarás a transitar por el tiempo difícil tomado de tu mano. Y si llegara, Señor, a morir, yo quiero morir alabando tu nombre, no temeroso, sino confiado, porque sé que tú estás conmigo y tengo toda mi fe y toda mi esperanza puesta en ti. Ayúdame, Señor, sea cual sea mi situación, yo quiero que estés en comunión conmigo y yo contigo. Yo quiero estar cerca, Señor, de ti, confiado, ser un cristiano que sabe cruzar por los tiempos complicados en victoria, en fe, en esperanza. Terminemos en nuestros lugares, cada uno diciendo en el nombre de Jesús, cada uno en sus propias palabras, pero diciendo algo así como lo que les voy a decir ahora. En el nombre de Jesús, espíritu inmundo, no tienes parte ni suerte en mi vida, quedas fuera. No tienes parte ni suerte en mi familia, quedas fuera. Espíritu inmundo, no tienes lugar. En el nombre de Jesús, huye. Vete lejos.
en ese poderoso nombre. Amén.